Hola, esto es Meditando. Es un tiempo libre. Es tratar digamos, llegar a conclusiones acerca de lo que en el contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, he tenido durante el día. O sea, es mi tiempo digamos, de resumen y quiero compartirlo con ustedes. Cosas muy interesantes que Dios me ha permitido ver a lo largo de este día sobre lo que es mi lectura devocional de cada día. Y hoy leía el libro de Samuel, el primer libro, en el capítulo 8. Y es cuando Israel pide rey. Y me llama la atención algo, y es que muchos en el proceso del nuevo nacimiento tenemos unas analogías muy claras con los procesos que vivió Israel durante su proceso de peregrinación desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿A qué me quiero referir? Cuando decidimos por Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es un acto de rendición completo y total. Podríamos decir que es nuestro paso a esa tierra prometida. Ahora bien, cuando nosotros tomamos esa decisión, asumimos, eh, por así decirlo, una rendición. Nos rendimos completamente a aquel a quien le hemos entregado nuestra vida. Ahora bien, muchos en ese proceso no rinden todas las áreas de su vida. ¿Y por qué digo que estos pueden ser analogías con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, cuando cuando pasó el Jordán y recibió las tierras que habrían de ser suyas, la orden de Dios fue clara y perentoria, que debían sacar a todos aquellos pobladores que podrían ser en un futuro piedra de tropiezo. Y eso lo vemos sobre todo en el libro de los jueces, como las naciones con las cuales ellos terminaron teniendo relación, muchas veces en condición de tributarios, o sea, como siervos o pagando un derecho para permanecer, terminaron contaminando sus vidas y siendo tropiezo para ellos. Y como regularmente, vez tras vez, Dios intervino levantando a un hombre o a una mujer para librarlos de la opresión y las consecuencias de esa relación que Dios no quería que tuviera su pueblo con los pueblos vecinos. Y muchas veces nosotros consentimos en nuestra vida ese tipo de relaciones tributarias con el pecado. O sea, hay situaciones en nuestra vida que hemos abandonado esos pecados evidentes: beber, fumar, fornicar, robar. O sea, pecados visibles, y adoptamos una vida ética, moralmente ética, buena. Pero hay pecados morales que permitimos y consentimos en nuestra vida y que se convierten en piedra de tropiezos y nos hacen tropezar y caer. ¿A qué me quiero referir? A esas zorras pequeñas de las cuales hace referencia Cantar de los Cantares. Son los pecados morales, vuelvo, insisto: el egoísmo, el orgullo, la soberbia, el temor, que no hemos peleado, por así decirlo, y hemos sacado en nuestra vida. Obviamente esta no es nuestra pelea, es la pelea de Dios en nosotros, pero somos nosotros los que consentimos o permitimos que Dios obre. Porque si volvemos a la analogía de la cual estoy tomando referencia para el día de hoy,
en el libro de Jueces, cada vez que el pueblo de Israel se veía en una circunstancia adversa y eran oprimidos por sus vecinos, ellos clamaban a Dios y Dios proveía un camino de salvación. Y si lo vamos a poner en nuestro contexto actual como caminando en nuestra vida cristiana diaria, nosotros deberíamos hacer lo mismo, clamar a Dios para que Dios obre a favor nuestro. El problema es que el pueblo recurrentemente volviendo al pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, volvían y recaían en las mismas prácticas, volvían y permitían la contaminación, volvían y consentían relaciones que no eran de agrado a Dios, y al hacerlo terminaban siendo perjudicados. Llega Samuel, el profeta Samuel, un hombre consagrado desde su niñez, que fue testigo de esa dualidad del pueblo, porque lo vio en los hijos de Elí, el sacerdote Elí, que terminaron muriendo cuando los filisteos los atacan y se llevan el arca del pacto. Después de todo lo que sufren los filisteos por haberse llevado el arca del pacto, vuelve y comienza la nación a aceptar, digamos, la dirección de Dios a través del profeta Samuel. Pero el profeta Samuel envejece y sus hijos no están a la altura y a la condición de Samuel. Entonces ellos dicen, no, danos rey. Y esto me llama muchísimo la atención porque muchas veces, a pesar de que nosotros somos los que estamos mal, que estamos obrando mal, que somos conscientes de nuestros pecados, de esos pecados morales, de esas zorras pequeñas, le exigimos a Dios bajo nuestros términos y bajo nuestras condiciones. Y ese es el quid del asunto de esta noche. Y quisiera dejar como una reflexión o una pregunta para reflexionar. Es cuántas veces le hemos dicho a Dios que haga lo que queremos y no tomamos una posición de rendición. Es más fácil para nosotros decirle a Dios que Él actúe bajo nuestras condiciones a sabiendas de las consecuencias, porque en el libro de primera de Samuel 8, el profeta Samuel les advierte, les dice de las consecuencias de pedir un rey como las otras naciones. Y ese es otro punto que me llamó muchísimo la atención. Que nosotros queremos tener un cristianismo, pero un cristianismo que se parezca en alguna forma a la vida natural sin Dios. Miremos y verá que muchas veces pretendemos vivir una relación con Cristo, pero nuestra manera y de una forma muy parecida a lo que era nuestra vida antes de Cristo, antes de que Dios viniera a nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a rendirnos en en todas nuestras posiciones mentales, o sea, en todo nuestro ser, a la voluntad de Dios sin condiciones? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar que Dios sea el determinador de nuestras vidas? ¿Y qué tan dispuestos estamos a confiar en que Dios va a obrar? Siempre. Porque es que si miramos el pueblo de Israel, vio evidencias contundentes, no solamente del pasado de sus antepasados antes de pasar el Jordán para poseer la tierra prometida, sino que ellos mismos tuvieron evidencias de cuántas veces Dios mismo los libró y muchas veces de forma sobrenatural. Por eso podemos ver a Gedeón, podemos ver a un Sansón. Vemos muchas evidencias de cómo Dios libra, pero también vemos muchas evidencias de cómo nosotros en nuestro fuero personal, a pesar de ver la obra de Dios, persistimos
en hacer las cosas a nuestra manera. Y aún somos tan cínicos, perdónme el término, que vamos a Dios y le decimos, Señor, bajo nuestros términos. Es terrible, perdonen el ladrido del perro. A esta hora es muy difícil acallarlos. No sé, he estado meditando mucho en eso y le he pedido mucho a Dios que me ayude a identificar esas áreas de pecado que yo todavía consiento. Y creo que es una invitación válida para que identifiquemos esas áreas de pecado que todavía hemos consentido en nuestra vida y que no se las hemos rendido completamente a Dios y que nos pueden llevar a pedirle a Dios que actúe a nuestro favor, pero a nuestra manera y no a la manera de Él. O sea, sin rendición no hay victoria. Aparentemente podemos lograr alguna estabilidad porque eso lo podemos evidenciar después en el libro de Samuel cuando se constituye a rey, como rey a Saúl y después a David. Pero las consecuencias terminaron siendo las que expresó Samuel en el versículo 11 de primera de Samuel 8. Dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para él jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Bueno, sigue una lista donde ese rey termina siendo alguien que demanda más que lo que Dios podría haberles demandado en su obediencia y en su rendición. A veces nos convertimos en tributarios de nuestros pecados y nuestros deseos, y esos deseos terminan pasándonos factura. Entonces, en meditando, llego a esa conclusión o llego a este punto. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía no están sujetas a la voluntad plena de Dios? ¿Qué áreas de nuestras vidas demandan de alguna forma que Dios se adapte a nuestra vida y no nosotros adaptar nuestra vida a Él? Ahí les dejo para que lo piensen. Que pasen muy buena noche.